Bueno, acá estamos de vuelta a Rebeldes con Causa. ¿Qué programa, Matías? Ya el cuarto. El cuarto programa, sí. Bueno, vamos a dar los agradecimientos. ¿Quinto programa? Quinto programa. Quinto programa, me corrigen acá. Vamos a dar los agradecimientos. ¿Sabés cuál es el mejor portal inmobiliario? ¿Cuál? Agenda Prop. Lejos el mejor portal del sector. Noticias y novedades del rubro inmobiliario, con los mejores consejos al sector. Además, el exclusivo e innovador buscador de propiedades en todas las zonas. Todos los avisos en un solo clic. Agendaprop.com. No lo podés dejar estar. Esta semana, si entras en Agenda Prop, sección noticias, Cedin garantizan que habrá dólares en el momento de la escritura. Se reduce la caída de la venta de inmuebles. Esta semana se define el dólar Cedin y hay gran expectativa. El dólar blue cayó por debajo de los 9 pesos. Y más noticias en Agenda Prop. Bueno, también agradecemos a la gente de Cotton Riel, cortinas roller, paneles orientales, confección de cortinas, experiencia, confianza y trayectoria ambientando su hogar con los mejores productos para sus cortinas. Cotton Riel, Avenida Kramer 3686 Saavedra, teléfono 4701-2468, www.cottonriel.com.ar. Y si vas de parte de Rebeldes con Causa, tenés un 5% de descuento en todos los productos. Bien, No te lo podés perder. Cotton Riel 4701-2468. Acá en la página de Cotton Riel. Además, contamos con rieles, pasarelas, telas, confección de cortinas, paneles orientales, accesorios. Aquí encontrarás el mejor asesoramiento. Cotton Riel. Y también, bueno, el estudio Garate y Asociados. Marcelo, si lo podés Sí, servicio integral para el inmobiliario, contratos, sucesiones, fideicomiso, boleto de compraventa, desalojo. Todo el asesoramiento para usted. No duden en llamarnos 4704-0923. Garate y Asociados, total seriedad y confianza. Bueno, Seguimos. En el sector económico un invitado especial. Sí, ahora tenemos un invitado especial con el cual vamos a hablar un poco sobre política y economía. Y bueno, acá cortito hasta que se acomode nuestro invitado. Tenemos, bueno, para hablar un poco del blanqueo de capitales, se reglamentó al final, el viernes, a través de la Resolución General 3509 de la FIP, el régimen que impulsó el gobierno para lograrse hacerse de divisas extranjeras no declaradas. Comenzará a regir a partir del próximo 1 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Y bueno, un poco lo que hablábamos antes, que bueno, la reglamentación esta se sumarán en los próximos días respectivas resoluciones del Banco Central referida al certificado de depósitos que podrán canjearse por dólares previa certificación de una operación de mercado inmobiliario, el CEDIN. Y bueno, a través del Ministerio de Economía también va a reglamentar lo que es el BADE, el bono para recaudar fondos para aplicación en los distintos tipos de financiamiento de proyectos energéticos. Así que bueno. Sí, te agrego algo, Matías. Estuvimos nosotros en la interna de esa reunión que hubo en el Ministerio de Economía con Kicillof, Moreno, la gente de la Cámara Inmobiliaria. Y bueno, nosotros tenemos algunas dudas en ese resultado porque en principio el CEDIN iba a ser para la compra de ladrillos y ahora también se abrió el juego para que la gente que haga el blanqueo pueda comprar campos. Eso sí, también era una de las novedades, si se quiere decir. Acá tengo que el diario Clarín titula: El campo volverá al paro por al menos una semana. También, bueno, eso es Clarín. No importa, igual. No, está bien. Vamos a presentar a nuestro invitado. Presentalo nomás, dale. Matías. Bueno, sí, un poco lo que estábamos hablando antes. Y bueno, está hoy con nosotros Itai Hackman. Itai, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Gracias. Con tan solo 30 años, bueno, es economista, docente, expresidente de la FUBA. Le informamos a la gente, la FUBA es la Federación Universitaria de Buenos Aires. Y bueno, y también es referente de Marea Popular. Y bueno, un poco, Itai, bienvenido, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias a ustedes, acá. Lindo lugar. Bueno, está lindo el estudio, ¿viste? Sí, Sí. lindo, Es cómodo. Bueno, la verdad que sí, eso es muy bueno. me siento bien acá. Y bueno, Itai, un poco las preguntas que teníamos preparadas o mismo te queremos preguntar. Es que nosotros, por ejemplo, vemos en las calles los distintos carteles o mismo nos comentan algunos de nuestros amigos sobre Marea Popular. Pero te preguntamos a vos para que nos informes un poco más y nos digas mejor qué es y cómo surge Marea Popular. Bueno, Marea Popular es una fuerza nueva que surge de la unidad de distintas agrupaciones, en su mayoría con militantes jóvenes. Yo soy de los más viejos, así que tengo 30 años. Y
en general provenimos de una militancia de tipo social, digamos, ¿no? O ya sea en la universidad o haciendo trabajo barrial, en distintos ámbitos. Y bueno, nos hemos conformado como una fuerza también para tratar de trasladar, digamos, o llevar al terreno de las discusiones políticas, institucionales en un año electoral como bueno, la construcción que venimos haciendo en los distintos lugares, ¿no? Hay siempre una especie de dicotomía que se presenta, ¿no? Entre a los militantes, que es o haces trabajo social, ¿no? O te dedicas a la política. Y un poco la idea es romper esa dicotomía. Sí, bueno, se puede ser una organización cuyo principal eje es el trabajo de base, el trabajo social, pero también participar en la discusión político-electoral. Esa es la novedad, digamos. Nosotros nos conformamos como partido, fue un trabajo realmente muy importante, porque al ser una organización sin apoyo ni económico, ni político, ningún espacio de poder, tuvimos que salir a la calle, hablar con la gente, cumplir con todos los requisitos legales, que son muchos, para poder presentarnos a elecciones y bueno, ahora haciendo esta experiencia, ¿no? Un poco la idea es tratar de plantear algo nuevo, ¿no? Y también meternos en las discusiones de la coyuntura, de la ciudad y del país, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que defienden como organización? Bueno, defendemos la idea o la búsqueda de un cambio social, ¿no? Un poco la militancia nuestra nace motivada, como muchas, de ver que vivimos en una sociedad injusta, una sociedad signada por la desigualdad, no solamente la desigualdad económica, pero bueno, vivimos en un sistema donde está regido por valores, ¿no? del lucro, del individualismo, de la competencia, y un poco la ambición nuestra o la motivación tiene que ver con eso, con buscar un cambio en la sociedad y tratar en esa búsqueda también de dialogar un poco con la historia, ¿no? con la historia de nuestro país, de nuestro pueblo, y con la historia presente, ¿no? Con lo que pasa también, miramos muy atentamente lo que pasa en el continente, y un poco con la convicción de que no se puede cambiar la sociedad sin un fuerte protagonismo popular, ¿no? Un poco la idea es los cambios. Por ahí tradicionalmente se pensaban que tenían que ver más con, bueno, llegar al gobierno, ¿no? Y desde ahí, más bien nosotros apostamos a la idea de un cambio que se haga desde abajo, ¿no? O por lo menos que no se puede cambiar la cosa de arriba si no hay fuerza desde abajo, participación, ¿no? Directa de la población, es un poco el espíritu. Estoy totalmente convencido. ¿Y eso lo vas a militar todos los días? Sí, en eso, en la militancia cotidiana es una militancia de poner el cuerpo, ¿no? De poner el cuerpo en construcción, en el ámbito que sea, y de poner el cuerpo también en conflictos, ¿no? En situaciones, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, no alcanza solamente con discutir, con pensar, sino también hay que poner el cuerpo. Una preguntita. El jueves estuve en el Congreso de la Nación, estuve con Claudio Lozano, bueno, un amigo, Víctor de Genaro, dio un discurso en minoría, quiso hacer el tratamiento de la ley del 82% móvil, por supuesto que ni el oficialismo ni el radicalismo dieron quórum, pero hizo su exposición, nosotros estuvimos ahí presentes en el Congreso. Trayendo colación a Claudio Lozano, y te pregunto, ¿cómo va el tema de Claudio Lozano, la cercanía de Claudio Lozano? Bien, nosotros, muy bien, la verdad que estamos haciendo un acuerdo con el partido que lidera Claudio Lozano, que es Buenos Aires para Todos, en Unidad Popular, que es la estructura nacional con la que está con Víctor de Genaro y demás. Sí. Básicamente porque, bueno, son el único sector, digamos, de lo que uno podría denominar el progresismo de la ciudad de Buenos Aires, que no se ha sumado a la última moda, que es juntarse con cualquiera con tal de digamos, con tal de oponerse o plantear una alternativa o hacer un cálculo electoral, ¿no? Entonces, es un sector que viene militando con principios, con convicciones, igual que nosotros, y bueno, hay acuerdo en muchas cosas, puede haber obviamente algunos matices, pero la idea es, el miércoles se presentan las alianzas, o es el límite, digamos, la fecha límite para presentar las alianzas electorales, y vamos a ir a presentar una alianza entre el partido de ellos y Marea Popular, porque también nosotros no nacimos con una idea de creernos que nosotros somos los que venimos acá, ¿no? a salvar al país, sino que decimos, bueno, es una experiencia y hay otras experiencias. Entonces la idea es unir, ¿no? Es decir, bueno, pero unir sobre la base de que tenemos un acuerdo en cuál es la agenda que queremos plantear, no unir para sacar más votos. No, eso estamos de acuerdo. Eso pasa en otros espacios, ¿no? Es decir, bueno,
es una unidad propuesta, una agenda, que tiene que ver con los problemas del país, ¿no? Con cómo hacemos para mejorar la distribución del ingreso, de la riqueza, bueno, una cantidad de temas que podemos conversar, pero... Acá el programa, bueno, está auspiciado por el Sindicato de Empleados Inmobiliarios y la Mutual de los Empleados Inmobiliarios, sector en donde tenemos un gran problema porque el empleado inmobiliario no tiene conciencia de clase, le cuesta mucho la conciencia de clase, un empleado de saco y corbata, y bueno, que le cuesta la conciencia de clase, y nosotros luchando para tratar de llegar al sector. Está muy bueno. Bueno, pasa en muchos sectores eso, ¿no? Sí. Digamos, a veces cuesta. El primer paso para poder... Primero uno parte de la idea de que para mejorar las condiciones de trabajo, ni hablar para cambiar la sociedad, hay que hacerlo de forma colectiva, hay que organizarse, ¿no? Obviamente. Pero además el primer paso es reconocerse uno mismo como parte de un colectivo, ¿no? Como trabajador en este caso, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que a veces es lo que más cuesta, sí, ¿no? sí, reconocerse uno como trabajador y como por lo tanto como parte de un colectivo que tiene que, en este caso, luchar por sus derechos o para promover un cambio social, lo que sea, ¿no? Eso es, a veces suele ser el paso más difícil. Te preguntamos, ¿qué pensás sobre la política de vivienda y desarrollo urbano que se lleva a cabo acá en la ciudad de Buenos Aires? Ya que, bueno, un poco el tema de este programa de enfocarse un poco en especial sobre el sector inmobiliario y, bueno, también que vos escribiste hoy mismo hablaste sobre este tema. Bueno, yo creo que es el nudo de la política de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El tema inmobiliario, claramente, ¿no? Si nosotros acá no hay soja, no hay minería, es decir, acá la actividad, ¿no? Por excelencia, la actividad productiva, el negocio tiene que ver con lo inmobiliario. El fideicomiso. Y en realidad hay que decir que hay un tema estructural, ¿no? Después de la crisis del 2001, ¿no? Un proceso que uno no hace falta ser especialista, uno lo ve. ¿Hay un cambio? Y sí, uno lo ve como vecino, caminas por la calle y ves en los últimos 10 años cómo se construyeron, ¿no? Torres y torres y torres, un proceso de construcción impresionante. Lo paradójico es que se construyen una cantidad de viviendas impresionante, pero no es más fácil acceder a la vivienda. No. De eso tengo una teoría propia, porque, bueno, yo también soy profesor en la facultad y siempre a los alumnos se les dijo, cuando uno tiene que vender una propiedad tiene que saber el para qué la compra, ¿no? ¿Cuál es el deseo? Y bueno, lo único que movilizó e hizo un pico en el 2007, un boom inmobiliario, fue refugio de dólar. Exacto. O sea, la compra de propiedad era refugio de ahorro que no daban las cajas de seguridad. Exacto, sí. Corralito. Hubo un proceso de construcción muy grande. Para que se den una idea, se construyeron entre el 2001 y el 2011 15 millones de metros cuadrados, más o menos. Sí. 15 millones de metros cuadrados son una cuenta fácil, no sé, 300.000 departamentos de 50 metros cuadrados, qué sé yo, decir, una cantidad de viviendas impresionante. Toda la construcción, efectivamente, o el grueso de la construcción, tiene como fines... 1 y 2 ambientes. La lógica. Primero la zona, ¿no? La ciudad. Todo el grueso en la zona norte de la ciudad, ¿no? En la zona sur. Y efectivamente muchas de esas viviendas construidas con fines de especulación o de reserva de valor, ¿no? Pero no necesariamente para quienes quieren demandar o acceder a una vivienda. Segunda, tercera, cuarta vivienda. Exacto. Entonces hay una lógica de especulación inmobiliaria que es muy fuerte. Y vos tenés, por ejemplo, comparando los censos nacionales del 2001-2010, que tenés que aumentó un 50% de la cantidad de gente que vive en situación precaria en la ciudad de Buenos Aires, que aumentó un 50% de la gente que alquila. Es decir, hay más vivienda, pero hay menos propietarios, ¿no? Es decir, parece contradictorio, pero tiene que ver con esta lógica donde el sector inmobiliario está puesto en función de una lógica de especulación y de negocios y no de resolver el problema de la vivienda. Igual se nota mucho en el sector, yo tengo mercadería en alquiler y la vacancia es muy grande, cuesta un montón alquilar, hay mucha oferta de alquiler, o sea que hay un montón de departamentos vacíos. Exacto, por eso además la lógica económica indica que si hay mucha oferta deberían acomodarse los precios, pero no pasa. ¿Por qué? Porque efectivamente... Porque no hubo burbuja, se ancló en efectivo, todos los departamentos se vendieron en dólares y en efectivo. Entonces esa es la resistencia a la especificación, esa es la resistencia, el tipo que tiene el departamento y dice, ¿para qué lo voy a vender? Me lo quedo. Exacto. Y un aumento de los precios todos estos años de venta y de alquiler que hace cada vez más difícil acceder a una vivienda. Hoy incluso para un sector, un trabajador en blanco, con un buen ingreso, incluso ni hablemos para el que está en negro. No hoy da es muy difícil, la relación cuota-ingreso. Exacto. Es muy difícil acceder a una vivienda propia. Digamos. Bueno, acá estamos con Itai Hackman de Marea Popular. Vamos a un pequeño corte
Un temita musical. Y seguimos con las preguntas. Si me notan perdido es porque hoy no te tengo. Me faltan tus besos, tus dosis de horror, tu lengua enroscada en mis piernas fingiendo, babeando al oído, mentira y dolor. Y así día a día venís aprendiendo. No busques respuestas si no hay solución. Querés volar alto, te falta algún tiempo, de a poco subir algún otro escalón. Bien, ahí escuchamos una banda de La Plata que se llama Trajo Atar en Bici, que ya sacó el disco, lo pueden conseguir ahí en La Plata, el 6 de julio en Chapó. Y seguimos con Itai en un ratito, ¿no? Porque hoy no te tengo, me faltan tus besos, tus dosis de horror, tu lengua enroscada en mis piernas fingiendo, babeando al oído, mentira y dolor. Y así día a día venís aprendiendo. No busques respuestas si no hay solución. Querés volar alto, te falta algún tiempo, de a poco subir algún otro escalón. Tan vacío vengo, voy sin dirección, tarde en las esquinas, viento y nubarrón, mal vacío nena, mil noches dolor, y a veces me alcanza con vos, y a veces extraño solo. Extraños ocasos suceden al día, después por la noche dejas de ser vos. Tus ojos ladrones de toda alegría se roban mis pasos, mi piel, mi color. De a poco me olvido de aquel sufrimiento, después cada tanto me pongo a temblar. Sudor de mi carne, mi piel y mis huesos, que alguna otra noche me vuelve a enfermar. Tan vacío vengo, voy sin dirección, tarde en las esquinas, viento y nubarrón, mal vacío nena, mil noches dolor, y a veces me alcanza con vos, y a veces extraño solo. No ves que me olvido de ser, no ves que me pierdo al volver, no ves que la luna me pide seguir. 12:30 en toda la República Argentina. Seguimos acá en vivo en Rebeldes con Causa por Cadena 1 AM 1240 y lo escuchás por internet en www.cadena1.com.ar. Bueno, seguimos acá con Itai Hatman. Nos llegaron mensajes acá, Itai. A ver. Me dice Lucho de Paternal, dice: ¿cómo te ves enfrentando a los conocidos de siempre? ¿Te asusta o te da fuerza para promover el cambio en la política? Bueno, un poco el desafío que nosotros nos planteamos tiene que ver con un cuestionamiento fuerte a la forma tradicional de hacer política, ¿no? Que está expresada en las estructuras tradicionales, que me imagino que son estos conocidos de siempre, ¿no? Es decir, hay un sistema político que está... Todo el sistema político está en función de una lógica de la política que no es la que nosotros pensamos que es la política que se hace para cambiar la realidad, ¿no? Sino que es una política que tiene que ver o con la lógica de reproducir una sociedad, un status quo,
Y también la política como una lógica de carrera personal, ¿no? Individual, que uno lo ve en esta lógica de enriquecimiento, de perpetuación, de que él dice, bueno, ahora voy a ser diputado, mañana soy Claro. senador, después voy a ser ministro, después, ¿no? Como una cosa personal, como una carrera, y no como un proyecto colectivo. Entonces, un poco el desafío nuestro es eso, decir, bueno, tenemos una cantidad de propuestas, queremos opinar sobre lo que pasa en el país, queremos opinar sobre lo que pasa en la ciudad, pero sobre todo queremos cambiar la lógica misma de la política, ¿no? Pensar cómo cambiamos Hay una distancia todavía entre la política en el terreno institucional y el conjunto de la sociedad, una brecha que no se saldó, ¿no? En el 2001, cuando el que se vayan todos, en ese momento Sí. había un cuestionamiento muy fuerte a la política, ¿no? Hoy estamos en otra situación completamente distinta en el país, pero no se rompió esa brecha sigue existiendo. En la Ciudad de Buenos Aires, lo que pasa, no sé, en la legislatura porteña y lo que se discute en la calle son dos mundos distintos. No se entera nadie. Dos realidades paralelas. Eso es un problema, porque se supone que ahí están los representantes, uno lo vota para que represente, ¿no? A la población. Entonces, eso tiene que ver con una lógica de las estructuras tradicionales de la política. Por eso, lo que nosotros planteamos es, nosotros no queremos convertirnos en un partido político tradicional, cuya única preocupación es ver cómo renueva cargos en un parlamento, sino en un movimiento que trata de que a la política o a los terrenos institucionales lleguen sectores que en el Congreso, que en la legislatura porteña haya laburantes, haya estudiantes, haya maestros, es decir, que realmente sea que sea representativo de la población, ¿no? Y lo planteamos desde ese lugar. Nosotros queremos discutir el problema del transporte porque lo usamos, porque viajamos en colectivo, queremos discutir el problema de la inflación porque vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Claro. No como la mayoría de los políticos que viven en una especie de limbo, Sí. ¿no? El jefe de gobierno fue el otro día por primera vez a un supermercado y además lo mostraba como una cosa así, fui a un fuiste a un supermercado. ¿Qué compró? Nunca fuiste al supermercado, ¿cómo podés gobernar una ciudad de Buenos Aires Claro. si no tenés nada que ver con... ¿no? Es decir, No fuiste persona. Claro, exacto. Es decir, ¿no? Si nunca te tomaste un colectivo, Claro. ¿cómo vas a resolver el problema del transporte? Tal cual. No mandás a tus hijos a la escuela pública. Se encarga otra persona. Nunca fuiste a un hospital público. Entonces, un poco esa lógica de la política que no es propiedad de un político, ¿no? Es un problema de cultura de la política. Un poco la idea es tratar de plantear eso. Obviamente que no es fácil porque el camino más fácil es hacer lo que hacen todos, ¿no? Claro. Armar un partido, buscar algunos sponsors, contratar un publicista. Militar. Un publicista que te haga unos buenos spots y decir lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? Como decís vos, un jetón con que mida. Pero bueno, nosotros preferimos apostar a otra cosa que tiene más que ver con promover la participación, con plantear que protagonismo, digamos, de las organizaciones sociales, que en la Ciudad de Buenos Aires hay una cantidad de organizaciones sociales que hacen trabajo impresionante, que no se conocen, no aparecen en los medios, que muchos políticos o estructuras políticas nacionales acuden a ellas cuando las necesitan, pero que después ese lazo queda. Bueno, la idea es un poco encarar de otra manera una campaña electoral, vamos a ver qué pasa. Y una pregunta, en los últimos carteles, quizá un poco relacionado con lo que recién decías, en los últimos carteles vemos la frase caminar distinto. Te queremos preguntar, la pregunta es, ¿por qué caminar distinto y qué significa caminar distinto? O por lo menos para vos, ¿qué entendés por caminar distinto? Un poco la idea de esa frase es decir, bueno, si queremos que la política sea otra cosa, dejemos de votar siempre a lo mismo, ¿no? Hay está inspirada en una frase de Einstein que decía, ¿no? Que no hay... la definición de un estúpido es alguien que hace dos veces lo mismo, ¿no? Buscando resultados diferentes, ¿no? Es decir, bueno, parece que en la política pasa un poco eso, ¿no? Es decir, la población nos cansamos de una experiencia, la repudiamos, después nos olvidamos, volvemos a caer en la misma, ¿no? Y en la política parecería que son siempre las mismas estructuras las que se reparten el poder y se van alternando. Y un poco la idea es, bueno, repitiendo siempre el mismo esquema no vamos a conseguir resultados diferentes. Entonces, apostar a algo, no limitarnos a elegir de lo que existe solamente, sino también se puede construir algo nuevo. Ese es un poco el mensaje. No es una cuestión de decir, bueno, estas son las ofertas electorales que hay, elijo el menos malo, ¿no? Se puede construir algo nuevo, digamos, esa es un poco y es lo que nosotros estamos intentando. Y para participar en este cambio, para participar en Marea, si uno quiere ser fiscales en estas elecciones, ¿cómo se puede hacer? Mira, nosotros tenemos una página web
que es mareapopular.org, que bueno, ahí hay mucha información y también la posibilidad de contactarse con nosotros. También por las redes sociales, en Facebook, en Twitter nos encuentran. Cualquier persona que le interese saber más o incluso participar se puede contactar. Somos un movimiento muy amplio que se organiza de una manera muy democrática, con lo cual no hay ningún requisito para participar, y solamente quienes tengan ganas de involucrarse o de colaborar de alguna manera, porque la verdad que nosotros no tenemos, como decía al principio, ninguna estructura de poder detrás ni que nos financie, ni que nos apoye. Es una cosa completamente, digamos, a pulmón. Entonces cualquier realmente colaboración de gente que simpatice con este movimiento nos sirve, digamos. Y obviamente que igualmente convocamos siempre a involucrarse, a participar, a organizarse. Para cambiar las cosas hay que organizarse, digamos, ¿no? Si nos organizamos, ¿no? Si nos organizamos tenemos más chance, tampoco nos garantiza, ¿no? Sí, podemos organizarnos igual perder, pero lo que es seguro es que si no nos organizamos no vamos a poder cambiar las cosas. Y si no hacemos política nosotros, o si no nos involucramos en las discusiones políticas, la política queda la hacen otros, ¿sí? Esa idea a veces está en el sentido comunista de que bueno, yo soy apolítico, no, la política no me interesa. Bueno, pero eso es también muchas veces lo que hace que hay un interés de que se razone de esa manera, ¿no? Claro. Que es el interés de lo que quieren que la política sea para 3 o 4, ¿no? Lo que pasó en los 90. Exacto. Claro. Entonces, ahora estamos en un momento donde se discute mucho más de política. Sí, sí. Eso es muy positivo. Está bueno que ahora se haya levantado, sí, ¿no? Un buen pensamiento sobre política. Nosotros somos un emergente de eso. Tal cual. Nosotros nacimos todos a la militancia en este contexto, ¿no? Digo, yo por ahí tengo... Pero la mayor parte de Marea Popular, te diría, no sé, el 95% de la gente empezó a activar, a organizarse en este momento político, claro, estos últimos años. A partir del 2001. Sí, digamos, posterior al 2001, y la mayoría, te diría, la mayoría que son más jóvenes ni siquiera vivieron el 2001 con conciencia política, que por ahí se acuerdan, era muy chiquito. Entonces... hay un contexto sí, que favorece, digamos, y sobre todo movimientos juveniles, ¿no? Porque en la juventud hay, pero todavía igual cuesta todavía instalar esta idea, ¿no? que comenzamos. Ita, y tengo una pregunta de un chico de La Plata, Isidro, participante de este programa también. ¿No es paradójico que hayan tantas construcciones y edificios deshabilitados y a su vez tantas personas desamparadas o viviendo en la calle como pueden verse a lo largo de la 9 de julio? Refiriéndose, ¿no?, al tema que hablábamos al principio del sector inmobiliario. Son las dos caras de la moneda, ¿sí? Es decir, crece el negocio inmobiliario y crece el déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Es paradójico, se construyen viviendas, pero hay más gente que no tiene acceso a la vivienda. Esa es la paradoja. Y en un contexto además de crecimiento económico, porque no estamos en el 2001, digamos. Pero en términos de déficit habitacional estamos peor que el 2001. ¿Cómo se explica? Es decir, la gente está mejor desde el punto de vista económico, tiene mejores ingresos, etcétera, pero la vivienda es más difícil de acceder. La lógica del mercado inmobiliario, si uno lo deja librado a las reglas del mercado así y no hay ningún tipo de regulación, genera que toda la construcción va a la especulación y quienes necesitan una vivienda, y sobre todo los sectores precarios, que los que viven en situación precaria, que en la ciudad de Buenos Aires es un sector muy importante de la población, muy importante de la población. Los números oficiales del gobierno de la ciudad dicen que a casi 500.000 personas viven o en asentamientos o en una situación de hacinamiento o en hoteles transitorios, es decir, ¿no? Entonces, estamos hablando de viven 3 millones, 1 de cada 6 personas que viven en situación precaria en la ciudad de Buenos Aires. No es un sector minoritario de la población. Sin embargo, no se resuelve con el mercado inmobiliario. Y, hay que decirlo también, en general hay una complicidad entre quienes gobiernan la ciudad de Buenos Aires y quienes, digamos, se benefician con esta lógica del negocio inmobiliario, que son las grandes constructoras y desarrolladoras. Y entonces ahí la política y el Estado, ¿no?, se retira y deja lugar reina el mercado, y pasa esta situación injusta que mencionaba en la pregunta, ¿no? Gente viviendo en la calle y claro, edificios lujosos al lado, probablemente vacíos. ¿Por qué esa gente no ayuda a esa persona que está viviendo en la calle? Bueno, lo que pasa es que la mayor parte de las viviendas que están ociotas... ¿O por qué Cristina o todo el gobierno les da algo para que tengan?
Y bueno, es parte, digamos... Es algo que me preguntaba yo la semana. Sí, sí. Más allá de la charla que estamos teniendo ahora, es como que te pones a pensar un poco cuando venís para acá. Es tremendo y aparte no solamente que no se ayuda, digamos, hay una política, en particular en la Ciudad de Buenos Aires, que es la que genera Recoleta, eso. que está Recoleta, el cementerio y atrás está la villa. Uh-huh. Sí, sí, eso es... La ciudad es una ciudad que tiene esa contradicción en todo, en donde uno vaya lo ve, ¿no? Claro. Es una ciudad rica, es una ciudad con sectores importantes muy acomodados, con lujo, y es una sociedad pobre. Hay el norte y el sur de la desigualdad geográfica de la ciudad es impresionante. El norte y el sur son dos ciudades completamente distintas. Sí. Tiene que ver con esta realidad que es terrible, es terrible. Lo que pasa es que no es solamente que quienes gobiernan no lo hacen porque son insensibles. Además que son insensibles, hay una complicidad con un sector muy poderoso, económico, que es el que se beneficia con esta situación, ¿no? No Claro, es que y solamente... me parece el no ayudar, ¿no? Es como dejarlo ahí, por algo están ahí también, ¿no? Se confía en el mercado inmobiliario, también tiene esa lógica, ¿no? Es un problema los problemas de mercado son un problema individual, digamos. Sí. Si vos, no está pensado que la vivienda es un derecho, ¿no? A pesar de que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, establece que es un derecho y es parte de los derechos humanos. Pero se ve como un problema de mercado, ¿no? Claro. Entonces, si vos no podés acceder a una vivienda, bueno, es un problema tuyo. Que eso, te juntás más plata, pedís un préstamo. Sí, no vale. se ve como un derecho que está vulnerado y entonces el Estado debería tener alguna política para que, así como está instalado, por ahí, que la educación y la salud son un derecho, eso sí está más instalado, Sí. y que uno tiene derecho a reclamar para que el Estado garantice eso. En la vivienda no pasa eso. No está, es más visto como un problema individual, como un problema de mercado, bueno, hay gente que se la puede acceder a la vivienda y gente que no, y bueno, mala suerte, ¿no? Es un poco lo que está instalado. Y eso no es así, la vivienda es un derecho humano básico, para como todos. la educación, como la salud, como la cultura, como el trabajo, y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. No es que lo tiene que hacer porque es sensible. No importa si es sensible o insensible el jefe de gobierno. Es su obligación como jefe de Estado, pero no es lo que pasa. ¿Qué pensás del kirchnerismo en estos últimos 10 años y lo que podría esperarse para el 2015? Bien, difícil. Yo creo que el kirchnerismo es emergente del 2001 que hablábamos, ¿no? No solamente de ese año, es decir, hubo una crisis acá, una ruptura con un modelo, ¿no? El modelo neoliberal en los 90, que empezó en la dictadura, ¿no? Y después se profundizó en los 90. Creo que el 2001 marcó una ruptura con eso, por lo menos con las principales ideas que regían que eran las ideas que pensaban que todos los problemas sociales se resolvían con el mercado, ¿no? Entonces había que privatizar todo, el Estado no tenía que meterse en nada, ¿no? Es decir, el mercado iba a resolver todo. Bueno, el mercado no resolvió, al contrario, generó un país con 25% de desocupación, con la mitad de la población bajo la línea de pobreza, además. Y ahí hubo un quiebre. Creo que el kirchnerismo es un resultado de ese proceso y es un gobierno que ha canalizado una cantidad de demandas que había en la población en ese momento, muy genuinas. Yo creo que la política de derechos humanos, el tema de reabrir los juicios a los genocidas, la mayor participación y regulación del Estado en la economía, es decir, una cantidad de cosas que tenían que ver con las demandas de esa época. Otra política en términos de política internacional, integración regional, ¿no? En los 90 teníamos que ser los socios, hacer todo lo que hacía Estados Unidos. Hoy no es esa la situación. Y además es un contexto latinoamericano de cambio. Pero creo que el kirchnerismo ha sido muy acotada las transformaciones que ha operado en Argentina. Creo que hay muchas cosas que no se han hecho y algunas cosas incluso que ha fomentado en un modelo que también es muy cuestionable, el modelo. Y además que ha operado todas esas transformaciones en el marco de una estructura tradicional como es el Partido Justicialista, ¿no? Sí. No es una nueva experiencia política como hay en otros países del continente, sino que es una renovación dentro de una estructura tradicional, que creo que es una estructura tradicional que no nos va a permitir avanzar más de lo que se ha avanzado en los marcos de esa estructura. Y creo que lo que está pasando en la Argentina, la discusión del 2015, lamentablemente marca eso, ¿no? Que es probable... Es la interna de PJ. Que es probable que termine agotándose este proceso, no desde afuera, no porque va a ganar alguien sino de la propia estructura que gobierna en Argentina, ¿no? Eso marca los límites que tiene esa estructura. Nosotros pensamos que hay algunas cuestiones que hay que reconocer, que son positivas, pero también no pensamos, digamos, para decirlo sencillamente, no creemos que estemos en el mismo, que esto sea lo mismo que los 90, No. pero tampoco creemos que este modelo nos va a llevar
así a la justicia social plena, a alcanzar la soberanía plena de nuestro país. No creemos creemos que hay que transformar algunas cosas. Acá la gente se comunica con nosotros a través de las distintas redes sociales. Y bueno, nos preguntan un poco sobre cuál es su visión respecto al voto de los 16 años, respecto a las distintas medidas del gobierno de control cambiario, tipo el cepo al dólar. Y bueno, también preguntamos acá cuáles serían los ejes que trataría en el Congreso. O sea, porque se habla de que una posible precandidatura, bueno, respecto a las PASO, a diputado nacional. Sí. Así que... Empiezo por lo último. Dale. A veces es lo que más ordena, más fácil. Nosotros vamos a plantear, y esto también lo discutimos con Claudio Lozano, digamos, como parte, digamos, del frente que vamos a presentar, una agenda que tiene 5 ejes. El primero tiene que ver con el tema de la igualdad, ¿no? Vivimos en una sociedad profundamente desigual. En estos 10 años, para vincular también con la pregunta anterior, si bien ha mejorado el ingreso de muchos sectores, no se ha transformado, no se ha promovido una redistribución real de la riqueza, y tenemos que si bien muchos sectores de trabajadores han mejorado la situación, también han ganado muchísimo los sectores empresariales, y 10 años después tenemos una economía sumamente concentrada que explica algunos de los problemas que están apareciendo ahora, la inflación, el dólar y demás. Entonces el tema de la igualdad fundamentalmente está asociado a una propuesta concreta, que es la necesidad de cambiar el sistema impositivo, una reforma tributaria, que es una demanda histórica que el kirchnerismo no ha tomado, porque tenemos un sistema donde los más pobres sostienen, con el IVA, por ejemplo, que es el caso más palpable, es un impuesto sumamente regresivo que lo pagan todos por igual, un esquema profundamente desigual. Entonces eso es un punto importante. Hay que redistribuir los ingresos y la riqueza de este país, de alcanzar mayor nivel de igualdad. El segundo tiene que ver con el tema de la soberanía. Tenemos una economía absolutamente extranjerizada, esto es una herencia también del neoliberalismo de la dictadura de los 90. Se ve en la participación en las principales empresas del país, la de capital extranjero, y se ve en la situación de los recursos naturales, que también es un tema de agenda importante, cómo se llevan de la Argentina empresas extranjeras, multinacionales, nuestras riquezas, y no dejan nada en el país. Y después otros ejes que tienen que ver con el tema del trabajo, que la juventud es muy importante, y también con el tema de la democratización, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes, la necesidad de democratizar el propio funcionamiento del Estado y de las instituciones. Esos un poco son los ejes de la agenda que nos hemos puesto. El tema de la vivienda también, porque en la ciudad de Buenos Aires además en particular es muy importante. Sí, hablamos crisis habitacional en todo el país, claro. Exacto. Nosotros vamos a plantear esta agenda. Pensamos que es una agenda que hace a los problemas, si se quiere, estructurales, ¿no?, de la Argentina, los estructurales. Después hay problemas que son coyunturales, como puede ser este tema del dólar, de la inflación y demás, pero son, para hacer una metáfora, digamos, de la medicina, son el síntoma y no la enfermedad, ¿no? Es decir, el problema de la Argentina es que tiene una estructura absolutamente concentrada y muy extranjerizada, que el perfil productivo de la Argentina no se ha transformado, ¿no? Seguimos siendo un país sumamente dependiente de la exportación de materias primas o de commodities, ¿no? Eso no se ha transformado. Tuvimos un proceso de industrialización estos años, pero es una industrialización muy deficiente, que genera, entre otras cosas, el problema de divisas. Entonces hay un planteo de fondo estructural que no se ha avanzado en Argentina, que es cambiar la matriz productiva, y es muy difícil alcanzar un nivel, digamos, garantizar derechos, avanzar en la ampliación de derechos y mayor nivel de igualdad sin cambiar la matriz productiva. Si tenemos un país que está basado en el agronegocio, que está un país que está basado en una industrialización muy dependiente, es difícil que tengamos una sociedad más igualitaria, con más derechos y demás, ¿no? Cortito, 2 preguntas. ¿Qué pensás del voto a los 16 años? ¿Y qué pensás de la libertad sindical? Bueno, a favor del voto a los 16 años nosotros estamos a favor completamente. Pensamos que digamos, que el derecho al voto tiene que ver con la conciencia política y no con un problema jurídico, digamos. Y está demostradísimo que a los 16 años, porque los jóvenes participan, militan, muchos activan, discuten, que tienen conciencia política, así pueden opinar. Y la verdad que muchos adultos, en pos de una supuesta, ¿no?, es decir, sabiduría, que asumen que un pibe de 16 años, 17 años tiene menos capacidad para decidir quién puede ser un buen gobernante o un buen diputado, y la verdad que no han demostrado los adultos tampoco, ¿no?, en la práctica. Entonces la verdad que a nosotros nos parece que bien, que ayuda
que en la juventud está que la juventud no es solamente el futuro, es el presente, ¿no? Entonces hay que darle herramientas en el presente. Y ¿cuál es la otra? La libertad sindical. La libertad sindical también, yo creo que es una de las cuestiones pendientes en la Argentina, ¿no? También era uno de los reclamos importantes en aquellas épocas, ¿no? de democratización. Tiene que ver con la democratización. Hay que democratizar las instituciones del Estado, pero también hay que democratizar las instituciones de la sociedad civil, en este caso de los trabajadores, de los sindicatos. Democratizarlos y dar libertad también a que se organicen. Obviamente que es un debate complejo, pero creo que es una demanda que hace mucho tiempo en la CTA, o ahora en sus distintas versiones, pero la CTA Sí. como proyecto histórico siempre lo Sí, ha marcado. va en contra de la CGT y los famosos gordos. Sí, exacto, y de una cultura de sindicalismo completamente que ha perdido completamente el sentido histórico de los sindicatos, no quiere representar a los trabajadores. Los sindicalistas de estos gordos generalmente se han vuelto empresarios, los sindicatos no funcionan como ámbito democrático para organizar a los trabajadores, entonces hay que avanzar en ese tema porque es muy importante y es condición para pensar también la transformación social. Bueno, Itay, sí, para ir ya cerrando, un poco si nos puedes contar un poco en qué espacio podemos encontrar la presencia de Marea Popular, qué contacto pueden tener los distintos oyentes para saber un poco más información, charlar con las distintas personas que le integran Marea Popular, y si nos puedes dejar un mensaje al final a los oyentes y bueno. Bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 8 casas populares, son centros culturales, lugares donde hacemos actividades. Si entran a la página, están, digo para no decirlos todos ahora, Está bien. los pueden encontrar. Si viven cerca, se pueden acercar. Mariapopular.org. Mariapopular.org. Después también estamos en las universidades, en muchos colegios secundarios, en terciarios de la ciudad de Buenos Aires. Participamos del movimiento de mujeres. En casi te diría que en todo ámbito donde hay participación, organización, estamos. Así que en la página se pueden contactar con nosotros. Y el mensaje es organizarse y participar. Digamos, parece que eso es lo fundamental. Terminando saludándote y Gracias. no, vamos a ver si podemos tener una segunda chance con más tiempo. Escribe Adriana del Mangro si vas a visitar las universidades. Sí, vamos a hacer charlas y actividades en las universidades, en la Universidad de Buenos Aires y también en otros lugares. Bueno, ¿hay algún ganador de los premios? Tenemos los ganadores, Marcelo. A Bien ver. de tango, Graciela de Villa Urquiza. Bueno, Y con alma de tango, Luis de Paternal. bueno, muy bien. Agradecemos a Itay por su presencia acá en el piso. Gracias a ustedes. Agradecemos a todos, nos estamos yendo. Gracias, Itay, por haber venido. Muchas gracias, la verdad. A ustedes. Bueno, Nos vamos, porque ya no nos queda nada. 13 Mirá, grados de temperatura, que no dijimos la temperatura dentro del programa. 13 grados, humedad 93%, ¿desciende Independiente? Bueno, no sé, no sé, hay que esperar. Qué pregunta. Hay que esperar. Vamos a Bueno, ver. el gurú lo anticipó la semana pasada. ¿Qué dijiste, gurú? ¿Descendía? Se dieron todos los resultados que yo predije. Bueno, nos vamos. Chau, chau. Chao, hasta luego. Chao.